Entonces, bienvenidos a este webinar de Asia Gap y Global Gap para exportación de alimentos a China y Japón. Mucho gusto, mi nombre es María Fernanda Hurtado de León, represento a la compañía Más Control Consultores en alianza con AgroClick. Soy farmacéutica licenciada global en GAP, módulo de cultivos agrícolas y en el módulo las agrícolas ecológicas. Y también soy un individuo calificado en controles preventivos por la Alianza de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos para el cumplimiento de la ley FISMA. Quiero decirles una pequeña introducción. Desde este año, desde el 19 de febrero que se hace pública la alianza de el GFSI, ¿sí? De Global Food Safety Initiative, con Global Gap, ¿sí? Ya se aprueba que Global Gap puede ingresar al grupo de la inocuidad de los alimentos, este grupo de hoy 11 normas de calidad a nivel mundial que logran tener un proceso de certificaciones complementarias, una especie de homologación entre estándares. Pues bueno, Global Gap en su nueva versión que aplica a partir del 1 de agosto, aplica 100% pues a estos requisitos que desarrolla GFSI. Vemos en esta imagen que también aparece Asia Gap, ¿sí? Asia Gap. Entonces, estas buenas prácticas agrícolas que se desarrollaron en Japón es una norma de origen japonés y que realmente, pues, desde el punto de vista comercial, como todos estos estándares de calidad se han desarrollado desde las cadenas del retail, desde el comprador, el minorista, que es aquel que comenzó a diseñar los estándares de calidad para que se pudieran unificar todos los productos que recibieran y garantizaran la inocuidad a todos los consumidores. Cuando se forma el Consumer Goods Forum y el GFSI comienza a ser más grande y a adaptar más normas al grupo, pues comienzan también a darse unas directrices, ¿sí? ¿Cuál es ese orden? ¿Qué puntos deben implicar? ¿Qué alcances deben tener? Bueno, comienzan a unirse más y más normas y hoy se encuentran en total 11 sistemas de calidad que aplican a la inocuidad de los alimentos. Tenemos algunos que tienen unos alcances desde cultivo primario, otros que tienen alcances de empaque, de enfriado, incluso de corredores, empaques. Otros que nos hablan de cultivos agrícolas, otros nos hablan más de pescado, de carnes. Y bueno, hoy vamos a ver precisamente cómo se enlazan dos de ellos, que son Global Gap y Asia Gap, que son los dos que vamos a ver hoy que se pueden estar validando desde los requisitos que nos dice Asia en general. Vamos a ver estos dos mercados tan importantes. Bueno, China principalmente por el volumen que puede comprar y Japón por esa capacidad de compra alta en la cual podemos tener unos productos con mejores precios. ¿Qué tienen en común todos los estándares de calidad de alto valor? En general, nosotros vamos a encontrar tanto en Global Gap como en Asia Gap, como en el resto de certificaciones internacionales de inocuidad, es que tienen unas bases comunes, tienen unas bases similares. La principal es que estos estándares de calidad se alinean con esa Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual busca que tengamos un futuro mejor, que respetemos todos estos recursos que nosotros desde la producción de alimentos pues debemos disponer, el suelo, el agua, los ecosistemas, la población, ¿sí? En general buscar que podamos producir alimentos que sean sanos, inocuos, que logremos acabar con el hambre, pero que al mismo tiempo estemos impactando positivamente al mundo, ¿sí? En el cual involucremos a nuestras comunidades, en el cual tengamos unos ciclos de consumo sostenibles en algunos productos, no todo sea desechar, sino que podamos reutilizar, por ejemplo, que respetemos la vida marina, los ecosistemas terrestres, también que apoyemos el desarrollo de nuestras comunidades desde el conocimiento, la educación, la igualdad de oportunidades a las mujeres y a los hombres. Y sobre todo nosotros aportamos al fin de la pobreza. Es muy claro que cuando comenzamos a llegar a un esquema de exportación de alimentos
estamos teniendo un valor agregado a nuestros productos, estamos teniendo mejores precios y estamos desarrollando toda una comunidad que depende de nuestras producciones de alimentos. Entonces, desde el primer lugar, la primera medida, pues este es uno de los puntos comunes que tienen estos estándares. No todo es inocuidad desde que vemos estos esquemas de certificación, ¿no? También hablamos de sostenibilidad de manera integrada. Incluso, pues las personas que ya conocen Global Gap y lo hayan implementado, pues se pueden dar cuenta de que también se integra con muchos puntos de manejo integrado de plagas y demás acciones que lo que buscan es que afectemos positivamente al medio ambiente. Está otro punto común, que es el programa de control y desarrollo de proveedores. De esa forma, nosotros podemos asegurar que nuestro proveedor es un proveedor seguro y que nosotros vamos a ser un proveedor seguro para la industria de la transformación. Entonces, cuando nosotros establecemos que en el esquema de GFSI hacemos parte de uno de los estándares, pues nos volveremos un proveedor seguro para aquella cadena que vaya a industrializar, es decir, aquella que vaya a producir una pulpa, a producir un guacamole, a producir un alimento un poco más complejo, un enlatado. ¿Sí? Cuando ya nosotros tenemos el cumplimiento desde la parte primaria, pues podremos llegar a ser un proveedor seguro de valor agregado para la industria de la transformación de los alimentos. Algo más que hablan estos estándares de alto valor y sobre todo todos los que se alinearon últimamente, los que desarrollaron cambios a finales del año pasado y los reportan este año, es precisamente la declaración y el control de los alérgenos. Esos eran puntos que no estaban incluidos en los estándares de inocuidad, pero realmente pues las alergias alimentarias realmente ocasionan enfermedades y ocasionan muertes en cifras importantes para la población mundial. Entonces, cuando nosotros logramos encontrar dónde están esos cuellos de botella y dónde vamos a tener algún contacto con alérgenos en nuestros alimentos, pues es una responsabilidad de nosotros, pues bueno, controlar que eso no pase, pero si pasa, pues declararlo para que el consumidor esté informado y logremos ser responsables al momento de suministrarlos al consumidor. Algo más son las listas de pesticidas permitidos y prohibidos. Muchos de ellos se unifican desde los esquemas de los países o de las regiones a las cuales pertenecen. Estas listas de pesticidas constantemente están cambiando desde el punto de vista de las partes por millón que estén permitidas o de los pesticidas como tal que puedan retirarse. Vamos a encontrar que en este caso, pues, nosotros podremos llegar a encontrar desde nuestro comprador incluso unos estándares mucho más exigentes que lo que nos pide el país. Es decir, si el país nos pide que, listo, pasamos con 10 partes por millón de un producto, por ejemplo, de un procloraz, podremos llegar a encontrar que hay países que incluso nos dicen no, cero, o compradores que nos dicen cero, aunque haya regiones que lo puedan permitir. Otro punto común es que todos están basados en el riesgo. Los riesgos los definimos nosotros, pero no se definen olímpicamente. Los riesgos se definen de acuerdo al conocimiento de los procedimientos. ¿Sí? Cuando conocemos realmente cómo está un proceso de primario, un proceso, por ejemplo, en calidad de agua, en contaminación por bacterias, por virus, algunos riesgos que podamos tener en post cosecha, por ejemplo, realmente podremos hacer un mapa adecuado y ese riesgo es el que nosotros deberemos controlar. Algo más que nos hable son los cumplimientos de los límites máximos residuales. Ellos están basados directamente desde Códex Alimentarios. Sin embargo, los compradores pueden llegar a tener unos requisitos más bajos. Existen exigencias de un 70, 80, 90% por debajo del límite residual del país o la región en algunos compradores. Y como último, pues bueno, existen dentro de los puntos comunes, pues certificaciones complementarias que puedan ser por benchmarking desde ese mismo grupo de las 11 normas. Ellas podemos solicitar auditorías complementarias sin necesidad de tener reprocesos. Y directamente con nuestro organismo certificador las podemos pedir. Es decir, que si yo tengo Global Gap y luego deseo cambiarme a Asia Gap o necesito esa certificación para entrar a un comprador de Japón,
Pues en ese caso yo podré pedir una certificación por benchmarking de Asia Gap y solamente se harán las evaluaciones de los puntos complementarios de algunos enfoques que puedan tener en las diferencias. Básicamente Asia Gap, vamos a ver, tiene un punto muy importante desde HACCP y esa es la principal diferencia que pueda tener. Sin embargo, también tiene alcances diferentes. Existe otra certificación complementaria que puedan tener los grupos de normas y son aquellas que sean por homologación, existen otras que son por homologación directa, aquellas que cumplen el 100% en el equivalente con Global Gap, que es el estándar más grande y más reconocido en el mundo, y otras que son prerequisitos. ¿Sí? Cuando tengo un requisito de una norma que sea de procesamiento, pues el prerequisito será cumplir en la equivalente en cultivo primario. Esos son los diferentes alcances que son aprobados por GFSI, ¿sí? Grupo al cual pertenece Asia Gap y pertenece Global Gap. Básicamente existen 4 grupos, desde los que sean de sector primario, agrícola o pecuario, desde que hablamos la producción de animales en general, ganado bovino, porcino, avícola, también producción piscícola o acuícola, en general moluscos, crustáceos o peces, cultivo de plantas y de granos y legumbres, esos son aquellos que abarca el sector primario. Los de procesamiento, los de preprocesamiento, perdón, son los que continúan el C y el D, conversión de animales y manejo previo al procesamiento de productos vegetales, es decir, preprocesamiento de frutas y verduras. Cuando hablamos de ese preprocesamiento, estamos hablando desde cadena de frío, empaque, almacenamiento. Básicamente, eso es un preprocesamiento. Ya continuaríamos con todos los que son la letra E. Sobre el procesamiento, hablamos de aquellos que son perecederos, vegetales, animales mezclados o mixtos, y aquellos que sí son procesados en ambiente estable, atmósferas controladas y demás. Dependiendo del estándar que vayamos a hablar de GFSI, pues tendrá diferentes alcances. Y el último son los complementarios, desde la F hasta la N, pues desde producción de alimento concentrado para animales, servicios de almacenamiento, producción de bioquímicos, de envases y también desde la parte de logística, de brokers y demás. Entonces estos estándares ya están aprobados por GFSI y realmente cuando vamos a encontrar una evaluación comparativa de qué tiene Global Gap y qué tiene el resto de los esquemas de certificación que hace parte de ese grupo, incluido Asia Gap, pues vamos a ver que Global Gap ya ha tenido un avance. Hoy es reconocido para GFSI desde la producción de peces, desde la producción de cultivos de frutas y verduras y desde el preprocesamiento de vegetales. Vamos a mirar, el primero es el de producción piscícola o acuícola, frutas y verduras y preprocesamiento. Asia Gap es similar solo en 2 puntos, ¿sí? En el primero, que es el de frutas y verduras y preprocesamiento de vegetales. Hoy vamos a ver estos dos, cómo se alinean desde la ubicación pues por regiones, pero existen muchos complementarios como por ejemplo un Primus, ¿sí? Primus nos habla también de producción de frutas, procesamiento de vegetales, pero él va mucho más allá, ¿sí? Él va hasta producción de empaques, procesamiento de alimentos en ambiente controlado, ¿sí? Y bueno, estos estándares todos van a las evaluaciones comparativas por benchmarking se pueden solicitar, solamente pues se deben implementar los puntos faltantes. Por eso es muy importante que contemos con un asesor licenciado y sobre todo un asesor que tenga conocimiento sobre el GFSI, sobre todas las normas complementarias y aquellas que están también por fuera de GFSI, porque también cuando hablamos, por ejemplo, de un Rainforest, de un SMETA, ¿sí? Hay estándares que también tienen puntos comunes, así no sean parte de GFSI, pero sí pueden realizarse implementaciones de puntos similares. Siempre contemos con un asesor licenciado y que tenga conocimiento de muchas más normas, que no estemos hablando solo de una, porque miren que en este caso pues existen similitudes en los esquemas de certificación. Esta es una imagen realmente muy poquita, porque son más de 400 miembros Global Gap. Por ejemplo, pues desde la compra de productos, cuando estamos hablando de las cadenas de retail y los miembros que tienen muchísimos más años en la compra de producto, pues estamos hablando de aquellos que están comprometidos hace muchos años o que han estado entrando nuevos. Vamos a ver varios que conocemos, para nosotros son ya
familiares, muchas de estas marcas, y realmente ellos están en todo el mundo, porque ellos están en este esquema, en el esquema de Global Gap o en el esquema de GFSI, precisamente porque necesitan que sus restaurantes, sus cadenas minoristas sean iguales en todo el mundo. ¿Sí? Que tengamos alimentos inocuos en cada una de las sedes, que seamos iguales en cada uno de los puntos de acción. Y ahí es donde nosotros, como proveedores seguros, como proveedores de un producto certificado, pues podremos ser unos productores, unos proveedores con valor agregado. Les quiero hablar sobre este punto inicial que sería una normatividad general de lo que es la importación en China. Desde nuestros países, pues existen varios que ya tienen tratados de libre comercio abiertos, pues Chile es uno de ellos. Y bueno, pues Chile también hace parte de Alianza Pacífico, en la cual compartimos varios países como son pues México, Colombia, Perú y Chile, y también tenemos muchos tratados entre nosotros. Sin embargo, pues cuando hablamos de los tratados con China, no todos tenemos esa apertura. Sin embargo, existen unas regulaciones básicas que tiene China para poder recibir alimentos. La primera es que existen unas normas obligatorias, que son las normas GB, ¿sí? Aquellas que sean simplemente GB, pues ellas van a establecer esos límites residuales de pesticidas y las tolerancias. Ellos establecen unas normas obligatorias y existen para cada tipo de producto, para aceite de oliva, para frutas frescas, para pulpas, ¿sí? Dependiendo, todos tienen una ficha técnica y una norma técnica diseñada para esos límites residuales que tiene que tener cada uno de ellos, ¿sí? La segunda son las normas GBT, que son aquellas recomendadas. Ellas no son obligatorias, sino que ellas nos dan una guía de cómo establecer los métodos, las formulaciones, los etiquetados, la distribución de porciones de acuerdo a métodos en los cuales ellos puedan recibir los productos como los requiere el gobierno, ¿sí? Digamos los entes reguladores. Y las guías GB2 serán aquellas de normalización por producto. Todas estas que se establecen por producto, pues bueno, están definidas en cuáles son los contenidos, pues uno nutricionales y otros que puedan tener algunos componentes. Vamos a ver más adelante cuáles son los puntos que ellos pueden evaluar en estas guías. Bueno, además de esto, pues GB realiza los controles y los diseños de la Administradora Nacional de la Certificación, y ellos hacen pues las marcas de seguridad para todos los productos importados. En este caso, trabajan sobre los controles de los alimentos frescos, sobre los sistemas de GAP, o es decir, de los sistemas de buenas prácticas agrícolas, también seguridad alimentaria y productos orgánicos. Hay un punto muy importante en el CCC, sí, que es pues el certificado de calidad de desarrollo de China. Ellos lo que realizan es un punto muy importante en el HACCP. Es algo que se ha añadido siempre en los esquemas de calidad, cualquiera de los del GFSI. Ellos tuvieron que incluir puntos similares a HACCP para poder cumplir en general. Cuando hablamos de la normatividad general de importación de China, ellos no nos establecen no, que tengan que recibir con Global Gap, que tengan que recibir con Asia Gap, sino que cumplamos con esas guías que nos establece el gobierno para poder recibir esos productos. ¿Sí? Básicamente las normas obligatorias y las normas por producto. Existen varios grupos, varios entes de control. El primero es el AQSIQ, la Administración General de Calidad. Ellos realizan pues las inspecciones y cuarentena del Ministerio de Comercio. También la División de Pesquería, de acuerdo a todos aquellos cultivos acuícolas o también los que capturan del medio. Ellos hacen las regulaciones. Y también tenemos al SAC, el cual es la administración de la normalización. Ellos elaboran todas las normas técnicas de cada uno de los productos, que también apoyan para desarrollar los estándares GB, que son aquellos estándares globales. Y bueno, en este caso, CNSA, que es la Administración Nacional de la Certificación, ellos son quienes administran al
al China Compulsory Certificate. Ellos son los que diseñan esas marcas de seguridad. Todos los productos importados tienen que pasar por esos controles. Desde, no se nos olvide, la norma del MR, los métodos de empaque, de etiquetado y demás, pero cumplir con las guías técnicas de normalización de cada uno de estos productos. Hoy existe, digamos, algún interés desde Colombia de llegar con muchos más productos, ya se han avalado algunos de ellos. Básicamente, cuando se puede establecer con China una apertura, es cuando nosotros cumplimos con los certificados fitosanitarios de exportación, cuáles serán pues aquellos que sean de control oficial para cada una de las variedades que se vayan a registrar. ¿Sí? Sabemos que existen algunos problemas fitosanitarios, plagas, enfermedades que puedan estarse propagando, siempre el control de transporte de alimentos y sobre todo de vegetales, pues ellos establecen unas limitantes para la comercialización. Entonces, cuando tenemos aquellos certificados fitosanitarios, ellos son reglamentados directamente desde los gobiernos. Y hay algo obligatorio para nosotros desde Colombia para exportar a cualquier país, es tener aquellos registros de predio exportador desde los que nosotros debemos cumplir básicamente con requisitos de las buenas prácticas agrícolas. Existen algunos, pues, como hablábamos ahora, pues que existen estos tratados directamente con China y hacen más fácil pues la apertura económica y bastará con tener los certificados de cada país, porque en este caso sí se alinean directamente con lo que dicen los demás países que van a recibir. Y también tenemos en productos pecuarios, pues tenemos hoy todavía una espera de certificación, por lo menos en Colombia, ya que hubo pues fiebre aftosa, un reporte que es el que nos ha detenido las exportaciones a muchos países. Y bueno, estamos en la espera de la certificación, tanto en carne bovina como en carne porcina. Hay algo muy importante desde esos protocolos hacia China y es que existe una norma unificada, ¿sí? Cuando hablamos de todos estos esquemas de las normas GB, pues existe una normatividad unificada de seguridad alimentaria. Para diferentes tipos de productos existen unos requisitos diferentes, sin embargo, cada uno de los países va a reglamentar cuáles son los protocolos. ¿Por qué? Porque eso dependerá si nosotros tenemos hoy una apertura ya realizada o estamos apenas abriendo por producto. Cuando tenemos un importador allá que nos está recibiendo frutas frescas, ¿sí? Esos son consumos directos, directamente pues la cadena retail recibe, almacena y le suministra al consumidor final. En este caso solamente se establece el sistema de inspección y trazabilidad. Pero cuando nosotros exportamos una materia prima que va a ser procesada, es decir, el importador es un importador de materia prima, no de consumo directo, sino de materia prima. Además de estos esquemas de inspección y trazabilidad, siempre se van a validar fechas de vencimiento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros vamos a exportar alguno de los productos y van para procesamiento, importantísimo que hagamos análisis de vida útil para poder que esto ingrese adecuadamente con las fechas de caducidad. Les doy el ejemplo porque, por ejemplo, cuando establecemos un certificado Global Gap, que se llama Global Gap CFP, cultivos para procesamiento. Estos son cultivos, son certificaciones, perdón, en las cuales la fruta o la verdura nunca se consumirá fresca, siempre llegará a ser procesada. En ese caso, entonces, mucho ojo porque tendremos que cumplir con fechas de vencimiento, realizar aquí los análisis de vida útil, evaluar cómo va a ser pues, el transporte en contenedor y cuál va a ser la fecha de vencimiento pues, cuando llegue. Existen entonces tres básicos, desde frutas y verduras congeladas, frescas y congeladas, por ejemplo. Existen esos ejemplos de lo que podemos encontrar en nuestros países en Latinoamérica. Entonces vamos a encontrar primero la certificación sanitaria del lugar de producción. Ahí es muy importante cuando nosotros recibimos esas evaluaciones fitosanitarias por las entidades de nuestros países que realmente pues no estamos teniendo una plaga que nos pueda afectar las exportaciones. La segunda, la certificación de la planta de empaque. Directamente, esa certificación de planta de empaque básicamente son aquellas que nos dicen nuestros gobiernos en nuestros países para tener un registro de predios exportadores. Luego hablamos de certificaciones de inicios de tratamientos cuarentenarios en frío, y muchos de ellos que requerimos realizar tratamientos de inicio de tratamientos fríos.
Los etiquetados siempre deberán ir en inglés. Algo muy importante que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre deberán ir en inglés todos los etiquetados. Deberá ir acompañado de una carta cuando no tenemos los respaldos de esos tratados de libre comercio, pues las declaraciones de los certificados fitosanitarios que efectivamente tuvimos evaluaciones de la sanidad de nuestro cultivo y del área de post cosecha. Algo más que se pueden evaluar son las evaluaciones de temperaturas al centro de la pulpa. Cuando nosotros estamos exportando una pulpa de frutas, por ejemplo, siempre deberemos estar evaluando cuál es la temperatura cuando iniciamos carga, cuando tenemos los sistemas de trazabilidad, e ir evaluando cuando llegan, pues demostrar que tenemos pues la temperatura mínima de acuerdo a lo que hayamos hablado de las congelaciones. Y bueno, existen otros que sean tratamientos técnicos antes del envío. Existen muchos de esos, por ejemplo, en mango y en uva, pues ocurre mucho cuando estamos hablando de inmersión en agua a 46 grados más o menos, una hora antes del envío, una hora antes de que vayamos a hacer la conservación para el envío. Bueno, básicamente es con estas dos que se pueden ver. Cuando tenemos cítricos, bueno, realmente siempre los cítricos serán un común alimento controlado, siempre va a estar controlado principalmente pues por HLB. En este caso siempre tendremos que tener, si vamos a exportar a China, pues habrá unos controles muy importantes desde la certificación sanitaria de ese lugar de producción, desde los puntos trazables, certificación de las plantas de empaque, pero sobre todo esto lo limita mucho el país. Cuando hay alerta país de HLB, pues bueno, habrá algunos controles muy importantes en cítricos. También las certificaciones de los tratamientos cuarentenarios en frío, el etiquetado también iría en inglés y las declaraciones de los certificados fitosanitarios. Cuando hablamos de algunos alimentos procesados, es decir, que no estamos hablando de frutas congeladas porque ya las hablamos en la parte inicial, solo se evalúan temperaturas, sino cuando hablamos de alimentos procesados como tal, están llegando arepas, aceites, bueno, otros productos, pues en este caso siempre tendremos que cumplir con las guías GB 2, que son esas guías técnicas de normalización, ¿sí? Las que nos dicen cómo debe ser eh, los aditivos, control de micotoxinas, el nivel de límites residuales y también metales pesados de acuerdo al requisito. Entonces existe la norma para el aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva será el número, va a tener un número, un año de emisión y cómo serán los niveles máximos de cada uno de estos, ¿sí? Bueno, qué micotoxina puede tener y máximo tanto, cuál es el límite de estos metales pesados, la tolerancia, los procesos higiénicos, cuáles son los aditivos que incluye que sí sean permitidos para ellos. Cada uno de ellos se verifican en las normatividades GB2, porque son aquellas que nos dicen las técnicas de normalización nacional. ¿Y qué pasa cuando vamos a llevar alimentos a Japón? Cuando Japón recibe alimentos, ellos ellos tienen 3 puntos. Pues lo primero es el cumplimiento de una ley, así como hablamos de la ley FISMA para los Estados Unidos, Japón también tiene un requisito y es la ley HAS. ¿Sí? En este caso, la ley HAS nos habla de la normalización de los productos agrícolas y forestales. Existen esas normatividades de producción agrícola en la cual nosotros tendremos que estar cumpliendo en todos los protocolos de trazabilidad, tenemos que llevar adecuadamente el etiquetado. No solamente es enviar porque tengo Asia Gap o tengo Global Gap, sino que debo cumplir con una ley. Existe un segundo punto que se llama el HAS para productos procesados o controlados. Y en este caso nos hablan mucho de los productos que puedan ser refrigerados, por ejemplo, que sean de ambiente controlado. Y el tercero es aquel que nos habla sobre el HAS orgánico. Ese tal vez es el que más conocíamos. Y el HAS orgánico tiene un requisito de la agricultura orgánica japonesa en productos permitidos como pesticidas, fertilizantes y demás. Hay productos que llegarán a Japón y se les hará cuarentena o no se les hará cuarentena. De todas maneras, existen muchas alternativas desde las cuarentenas que se hacen en tránsito
Sin embargo, pues habrá que validar cada uno de los países tendrá unos requisitos diferentes y también cada uno de los productos. Muchos de los puntos de control de cuarentenas se pueden corregir con tratamientos de choque térmico, que son pues aquellos que se pueden hacer con vapor principalmente. Cuando hablamos, por ejemplo, de algunos ejemplos que se hacen en algunos países como son las radiaciones, las irradiaciones, perdón, con rayos gamma de cobalto, pues en este caso para Japón no están validados para las frutas frescas. Y en este caso siempre habrá cuarentena para aquellos productos que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Aquellos que sean frutas, verduras, granos, aquellos que se puedan consumir frescos. La idea es verificar principalmente pues algunas plagas cuarentenarias dependiendo pues del tipo de fruta o verdura que vayamos a llevar. Y los segundos serán aquellos que están sin cuarentena, pues bueno, serán en primera medida aquellos que no se consumen como alimentos, sino que son materias primas para otras industrias, pero también aquellos que están con algún procesamiento que ya ha eliminado el agua, por ejemplo, como las frutas deshidratadas y aquellas especias que han sido envasadas. Ahora les quiero comentar, bueno, sobre cuál es el papel de Global Gap dentro de los estándares que nos hablan en Asia. Entonces, en primer lugar, pues bueno, en este caso busca Global Gap siempre tener una agricultura segura, sostenible, es el estándar más reconocido en el mundo en la inocuidad de los productos primarios y tiene varios esquemas. Podemos ver que Global Gap no es tan sencillo como cuando solamente vemos que no es la opción 1 para fincas y listo, fincas de frutas. No, existen muchísimos puntos, desde el diseño de Local Gap, que es un estándar privado, se puede formular de acuerdo al comprador. Existen Local Gap de muchísimas marcas de, por ejemplo, marcas restaurantes o cadenas de retail que las desarrollan principalmente para tener su propio estándar, entonces lo adaptan en un Global Gap. Luego hablamos sobre los que ya conocemos, que son la primera, que es la norma IFA, es normalmente la que utilizamos nosotros para las frutas y verduras frescas, las que tenemos en campo, que nos habla del aseguramiento integral de las fincas. El segundo será el de cadena de custodia, que nos habla de la comercialización, el acopio, ¿sí? Todos estos que nos hablan de planta de empaque utilizan cadena de custodia. También existen los de certificación de los alimentos para animales, transporte de animales, producción armonizada en la inocuidad de alimentos y los que son para procesamiento. CFP es el que les hablaba ahorita. Cuando nosotros tenemos esos cultivos para procesamiento, pues es donde, por ejemplo, cuando vamos a alinear con lo que va a recibir China, si nos va a recibir con Global Gap, pues ahí es muy importante, vida útil. Y existen los módulos voluntarios que en general pues son bastantes. Los módulos voluntarios también son cambiantes porque existen, por ejemplo, el SMI, por ejemplo, es en carne sostenible de cerdo, pero solo para Holanda. Sin embargo, existen muchos desde la primera, que es GRASP, el nivel social, el módulo voluntario social, que tiene altísimo reconocimiento. Y también, bueno, tenemos los que son para acciones de bioseguridad contra fusarium, los que se alinean con la FISMA de los Estados Unidos para poder ser un proveedor seguro. Y también los que nos hablan de no utilización de material genéticamente modificado. ¿De qué dependerá que nosotros establezcamos X o Y módulo voluntario? Dependerá de nuestro cliente. ¿De qué dependerá que yo vaya a utilizar Global Gap o tenga que utilizar Asia Gap? Bueno, dependerá de nuestro cliente. Porque recordemos que las cadenas de retail que compran pues están en todo el mundo y podemos tener incluso una cadena retail que sea de Estados Unidos y se encuentra en China y desea recibir con el módulo de FISMA, por ejemplo, ¿sí? De la ley FISMA de los Estados Unidos. Puede ocurrir. Entonces, en este caso siempre debemos conocer todos los esquemas que acompañan estas certificaciones internacionales. Global Gap fue el estándar aprobado para Tokio 2020 como la norma más segura e inocuidad de alimentos, aunque Japón diseñó J-Gap y Asia Gap, vamos a ver más adelante cómo se compone, pues Japón debe importar muchísimos de sus alimentos. Importa mucha leche, aunque tiene el 50% de la leche en ganaderías con Global Gap, por ejemplo. Todas sus producciones agrícolas deben tener pues, de manera obligatoria el J-Gap, que es la norma inicial primaria para productores agrícolas.
pero se establece que como deben importar muchos productos, pues ellos no pueden esperar que si van a recibir alimentos de Sudamérica, pues que vayan a tener Asia Gap. No, ellos tienen Global Gap, pero homóloga. Como vimos que ellos dos están en el mismo grupo, pues pueden recibirlos. En este caso, entonces, es el estándar más reconocido, pues existe más de 200.000 certificados en el año 2018. Muy importante tener en cuenta que las certificaciones en su mayoría son grupales, es decir, que ese número se multiplica por el número de fincas que pertenezcan a estos grupos. Solo el 19% son individuales, aquellas de opción 1, que es cada finca con su certificado, solo el 19% están certificados en este modelo. Y 6% de las certificaciones se complementan con otros estándares. Muy importante que conozcamos que el benchmarking se puede hacer entre normas para evitar hacer reprocesos y podamos aumentar esas certificaciones complementarias, ya que en la nueva versión está incluida Global Gap con el GFSI. Estos son los productos principales que tenemos en el mundo. Estados Unidos con frutas y verduras, bueno, de nuestros países. También aguacate es como el principal que estamos hoy mandando la parada con Global Gap. Y en general los cultivos agrícolas han sido el modelo principal. Muy importante ver que en Japón pues la producción de leche está certificada con Global Gap en un porcentaje muy importante, y en Europa pues ya se empieza a ver que carne bovina es un requisito. Cuando hablamos de Japón y China, frutas y verduras son los puntos que más exigen, y bueno, existen modelos de control importantes desde la importación de sus alimentos, debido pues a lo que hablamos ahora, a ese volumen requerido, pero también a los precios que pueden pagar. Y lo más importante es poder homologar o poder tener esos esquemas unificados. Al final vemos unas imágenes con unos productos que quiero compartirles, que son esquemas con benchmarking disponible, como Primus, Canada Gap y BRC. Ellos corresponden a alimentos. Y hay uno por ahí metidito que se llama Flor Verde, y precisamente se trata de un esquema similar a lo que nos habla Global Gap, sobre todo en la producción de flores. Entonces, en este caso, es un esquema desarrollado que puede ser complementario y es similar a Global Gap en un porcentaje muy importante. Es desarrollado en Colombia y es uno de los que tiene mayor porcentaje de homologación con Global Gap. Ahora hablemos de Asia Gap. Asia Gap inicialmente se crea en Japón, se llamaba J-Gap, entonces la desarrollaron en Japón, J-Gap. Básicamente es la normatividad de buenas prácticas agrícolas. Ellos controlan a todos sus predios primarios con J-Gap, es obligatorio que lo tengan. Realmente sí han disminuido muchísimo los predios que producen alimentos. También la población rural está envejeciendo, ocurre igual que lo que está pasando con nosotros en los países latinoamericanos, y además pues, de esto existe una mejor calidad de vida. Entonces muchos de los productores pues no están produciendo muchos alimentos, ellos demandan pues importación. Cuando se crea J-Gap, entonces inicia como un modelo adecuado de producción de alimentos. Tiene versión convencional, versión orgánica, y bueno, deciden involucrar y anexar el módulo HACCP, ¿sí? En el cual ya empiezan a evaluar esos riesgos con una metodología reconocida en todo el mundo como la mejor, pues, para poder validar los riesgos que se puedan evaluar y cómo vamos a corregirlos. Se adicionó otra de prevención del fraude alimentario para garantizar la seguridad alimentaria, y ahí es donde se crea Asia Gap. Cuando se suman estos tres, pues ya se vuelve un esquema mucho más grande, mucho más eficiente, y automáticamente GFSI les dice: lo apruebo, acepto que usted se encuentre en ese estándar, y es el más utilizado en toda Asia. Entonces, cuando hablamos de China, Corea, los países del sudeste asiático y Japón, pues ellos se mueven por Asia Gap en general.
toda esa zona se mueve por Asia Gap, pero como hablábamos ahora, ellos necesitan homologar y recibir productos. Cuando hablamos de los productos agrícolas, bueno, pues básicamente hay control del suelo, de agua, de los fertilizantes, de los pesticidas, del saneamiento o todos los procesos de post cosecha, igual que los puntos que hemos conocido en Global Gap. Pero adicional, pues incluyen estas sustancias radioactivas, pues dada la naturaleza de los esquemas energéticos en Japón, pues establecen unas evaluaciones que se deban hacer a las frutas producidas en Japón. Y para la producción animal, en este caso se abarcan 3 puntos desde Asia Gap, ¿sí? Producción de cerdos, de res, incluyendo leche y animales jóvenes, y la producción avícola. Nos hablan sobre la seguridad de la alimentación, tanto de aquellos que pastorean como los que les suministramos alimentos concentrados, control de medicamentos, reduciendo su uso de antibióticos, salud animal por todas las enfermedades que pueden transmitirnos por medio del consumo que consumamos por los alimentos, sea leche o sea directamente la carne de ellos o los huevos. Manejo de excrementos en el cual pues no exista contaminación del medio ambiente, bienestar animal, y nuevamente hablan de sustancias radioactivas desde el cual pues deben identificar en el suelo, en el agua, en el compostaje, en la carne, hacer unos análisis en los que los puedan encontrar. Entonces básicamente Asia Gap se puede integrar, se puede homologar, es un poco más grande, es un poco más complejo, tiene unos puntos que adicionar, básicamente desde la prevención del fraude alimentario, pero en la nueva versión de Global Gap ya se incluyeron muchos de los puntos. La norma de Asia Gap se puede conseguir en la versión anterior, todavía no han subido la última versión, está solamente en japonés o en inglés, sin embargo es muy similar a la norma de Global Gap. Son muy similares, es muy fácil poder hacer ese benchmarking desde que el comprador no lo esté solicitando. Lo más importante de todo esto es que comprendamos que aquellos países que se mueven por Asia Gap podemos hacer el benchmarking desde Global Gap al ser muy similares. Las dos diferencias entre JGAP y Asia Gap, desde el punto de vista de que hoy sigue operando JGAP en Japón, es que solamente nos hablan de producción primaria, protocolo productivo y protocolo fitosanitario. Pero ya Asia Gap sí se alinea desde esos principios HACCP y desde esos prevenciones de fraude alimentario, pues es donde se alinea con GFSI desde el benchmarking. Este es un ejemplo de aquellas normas que son equivalentes en un 100% con la norma IFA de Global Gap. Bueno, son algunas, ahí todavía nos faltan unas poquitas, pero estas sí homologan 100%. Esta es una información del informe de gestión del año 2018 de Global Gap, en el cual está Chile Gap, por ejemplo. ¿Sí? El módulo de frutas y verduras aplica 100%. Entonces hay muchos que ya se están desarrollando en países que en el futuro pudieran entrar a GFSI al ser homologables, por ejemplo, ¿no? Que estos son homologables en un 100%. Quisiera concluir unos puntos básicos para que abramos la sesión de preguntas, y es que, bueno, los mercados ya están abiertos, siempre han estado abiertos, incluso carne de pollo siempre ha estado abierta en Japón. Solamente pues necesitamos implementar unos puntos adecuados en HACCP, y siempre van a estar abiertos mientras nosotros cumplamos con los controles fitosanitarios. Eso sí es responsabilidad de nosotros en nuestros cultivos, en nuestras producciones, que realmente pues estas barreras fitosanitarias de comercialización, pues seamos responsables en los puntos de control, de declaración, cuando está ocurriendo, para que fácilmente y rápidamente llegue el control a nuestros esquemas y no tengamos que tener una alerta en todo un país y eso nos cierra todos los mercados. Entonces, bueno, también cuando accedemos a mercados especializados es mucho más fácil cuando nosotros controlamos nuestros propios protocolos productivos. No esperemos a que se regule simplemente desde los gobiernos, sino que nosotros establezcamos un adecuado protocolo productivo en nuestros cultivos y producciones. Algo más, bueno, las certificaciones homologables y reconocidas internacionalmente siempre van a ser un plus, siempre, porque nosotros no sabemos en qué momento se va a abrir un mercado con un comprador diferente y podamos tener esta oportunidad de solamente hacer una homologación o hacer un benchmarking para ya tener inmediatamente otro estándar, porque ya empezamos adecuadamente con otro.
Bueno, Asia Gap se convirtió al GFSI para poder homologarse con proveedores de todo el mundo. Saben que Asia Gap pues opera muy bien en los países asiáticos, pero ellos también requieren productos de todo el mundo. Entonces, una forma fácil en la cual ellos ya se alinean con el mismo punto. Y Global Gap continúa siendo el estándar más reconocido. Afortunadamente, pues nosotros hoy ya contamos con 1000 o más certificados en Colombia. Perú, por ejemplo, ya cuenta casi con 10.000. Definitivamente un ejemplo para Latinoamérica. Y agradecemos muchísimo por su asistencia a este webinar de parte de AgroClick en su plataforma AgroTeach y de parte de Más Control, pues como el aliado que siempre ha estado con ustedes en este punto de certificación de normas internacionales.